planeado un día perfecto y luego vivir la frustración de que nada salió como lo planeaste? Déjenme, les cuento cómo fue mi arranque de semana pasada. El lunes pasado planeé un muy buen día. La idea era salir en mi motocicleta, dar una pequeña vuelta, una vuelta cerca, solamente ir a tomar un café a una hora tal vez, una rodada de unas 2 horas y mucho me iba a tomar ir y volver a agarrar un poco de carretera. Y al ir, mi celular salió volando, un carro lo aplastó, tuve que regresar, gracias a Dios lo encontré, pero pues ya lo había pisado un carro. Y dije, bueno, lo voy a superar, esto no va a quitarme el sueño, y entonces seguí en mi viaje. Poco antes de llegar al lugar donde iba, la motocicleta se ponchó, ya no la podía arreglar, no había forma de arreglarla, estaba como a 50 kilómetros de la ciudad, un poco más. Y entonces tuve que regresar hasta mi casa, tomar la camioneta, un remolque e ir por mi motocicleta. Lo que iba a ser un viaje rápido y muy divertido se volvió en todo el día. Luego, regresando con la moto en mi camioneta con el remolque, me gustaría decirte que soy un experto para manejar con remolque, pero no soy nada experto, y entonces al meter el remolque de reversa en la cochera de mi casa, golpeó mi camioneta, mi propia camioneta. Entonces, era un día terrible. Había sido planeado de una manera extraordinaria y parecía que todo salió mal. ¿Te ha pasado algo así? Que planeas un día perfecto, un día extraordinario, y luego parece que el día se convierte en algo muy malo. Y en medio de todo lo que sucedía, esa ayuda idónea que Dios me dio tan sabia, y me dice, ¿tuviste tu devocional? Digo que todo te está saliendo mal. ¿Sí tuviste tu devocional? Y me hizo recordar algo, ¿sabes? La Biblia está llena de una invitación a meditar en la palabra de Dios. Y siempre que meditamos en la palabra de Dios hay una bendición extraordinaria. Ahora, déjame comenzar por decirte de qué estoy hablando cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios. No estoy hablando simplemente de leer la Biblia, estoy hablando de tomarte un tiempo para eso. Mira, encontré esta definición de lo que es meditar en Dios o en la palabra de Dios. Dice que la meditación es la contemplación reverente, intensa y sostenida de Dios. Es un ejercicio espiritual que requiere quietud y concentración, cuyo propósito es fortalecer la comunión con Dios. Entonces, de lo que te estoy hablando no es simplemente de leer un versículo, de leer un pasaje. Realmente te estoy hablando de tomarte el tiempo de meditar, de reflexionar, de contemplar de una manera reverente, intensa, sostenida, como un ejercicio. Y otra vez, no es simplemente leer, te tienes que tomar el tiempo para estar quieto y poderte concentrar con un propósito, que tu relación con Dios pueda crecer. Ahora, la Biblia está llena de una invitación de parte de Dios para que meditemos en su palabra. Y me sorprendió porque, ¿sabes? Siempre hay una promesa cuando meditamos en la palabra de Dios. Recordarás este pasaje de Josué 1:8. Josué estaba recibiendo el reto de dirigir a todo un pueblo, y entonces Dios le dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de él de día y de noche. Meditar, tomarte el tiempo, considerar, no solamente leer. Y entonces dice que cuando Josué lo hiciera, la promesa es, y entonces harás prosperar tu camino y te irá bien, o tendrás éxito. Y entonces, ¿notas lo extraordinario? Es lo que todos soñamos, ¿no es cierto? Es lo que todos pensamos al levantarnos cada mañana, es que todo nos salga bien. Y bueno, confío en la palabra de Dios y no se equivoca. Dice que cuando meditamos en la palabra de Dios, dice que podemos hacer prosperar nuestro camino y tendremos éxito. Pero no solamente es ese versículo, mira lo que dice el Salmo 1, los versículos 2 y 3 tienen la misma idea, y entonces habla de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y la promesa es que cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, y luego viene
esta hermosa frase y todo te saldrá bien. Nuevamente, ¿ves la correlación? Meditas en la palabra de Dios y te va bien, te salen bien las cosas. Salmo 119, los versículos 97 y 99. Nuevamente, una vez más, el salmista está escribiendo, dice: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y luego asegura algo, dice: cuando medito en tu palabra, eso me hace más sabio que mis enemigos. ¿No te parece también extraordinario? Y no estoy diciendo que son palabras mágicas, ¿ok? No estoy diciendo que esto es algo que entonces si meditas en la palabra de Dios te garantizo que no vas a tener ningún problema en el día. No, no es eso. De hecho, déjame decirte que cuando Ile me pregunta, ¿y si tuviste tu devocional? Era como que broma y en serio, pero era más broma. Y gracias a Dios ese día sí tuve mi devocional. Y entonces no es que no haya tomado un tiempo para estar con Dios y por eso me fue mal, no estoy diciendo eso. De hecho, en medio de todo lo que pasó, pude ver la provisión de Dios, pude ver el cuidado de Dios. El que pudo haber salido volando era yo y no el teléfono, ¿no es cierto? Tuve todos los medios para ir y volver con mi motocicleta. Al final, simplemente no, era la frustración de que no salió lo que planeé, pero aún al final del día, mira, podía ver lo bueno que era Dios. Entonces, no te estoy diciendo que meditar en la palabra de Dios te hará un día perfecto, pero sí te puedo asegurar que en medio de tu día podrás ver los propósitos y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces, sabes, este es mi punto, que quiero invitarte a que hagamos algo hoy. Quiero invitarte a que consideremos lo importante que es meditar en la palabra de Dios. Y una excelente motivación para mí es volver a recordar que cuando meditamos en su palabra, haremos prosperar nuestro camino, todo nos saldrá bien, serás más sabio que tus enemigos, y la promesa está ahí. Pero me parece que muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo meditar en la palabra de Dios. Y entonces hoy quiero que hagamos algo totalmente distinto a lo que hacemos cada domingo. Por lo general, simplemente pareciera un monólogo que yo expongo, pero hoy quisiera invitarte a que juntos meditemos en un pasaje. Y mientras meditamos en él, quisiera compartir contigo lo que para mí funciona, lo que es meditar en la palabra de Dios. Y si te sirve, y si tú eres de aquellos que dices, ¿qué será eso de meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo se hace de una manera práctica? Eso pues nomás los pastores lo hacen o alguien. Déjame decirte que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y entonces déjame compartir contigo algo muy práctico. No estoy diciendo que será la única forma de meditar en la palabra de Dios, pero tal vez pueda ayudar a algunos aquí a entender cómo podemos hacerlo. Y entonces esto es lo diferente. Quiero que vayas junto conmigo y que no simplemente escuches lo que estoy diciendo, sino que también puedas junto conmigo ir aplicándolo a tu vida y meditar. ¿Qué sería para ti lo que vamos a leer juntos? Todo comienza cuando tomas un pasaje y para mí funciona que siempre hay algo que llama mi atención. Por lo general es un versículo. No necesitas un enorme pasaje para meditar. Tienes que comenzar por eso. Yo te animaría a que no escojas el Salmo 119 con 150 versículos si quieras meditar en todos al mismo tiempo. No, puedes escoger uno solo. Y entonces hoy, simplemente para ejemplificarlo, mira, hay un salmo que me encantó. Ese es el Salmo 143, versículo 8. Si tienes tu Biblia y quieres marcar o tomar alguna nota que te sirva, siéntete la libertad de hacerlo y ojalá y pueda ayudarte. Dice, en medio de este Salmo 143, es un salmo de David, está hablando de la oración, pero el versículo 8 fue el que llamó mi atención. Y entonces, te invito a que puedas hacer lo mismo. En medio de tu lectura, encuentra un versículo y entonces medita en él. Tómate el tiempo para decir, bueno, quiero tomar este versículo y meditar en él. Dice el versículo 8, muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida.
Y es un versículo poderoso, ¿no es cierto? Es un versículo extraordinario. Y entonces, ¿sabes? Yo te invitaría a que pudieras desmenuzar el Salmo. Y una forma muy fácil es que tomes las frases usando la misma puntuación del pasaje. Y entonces tomes la primera frase. Y entonces la primera frase sería: muéstrame tu misericordia por la mañana. Entonces tomas esa frase y comienza a pensar en la misericordia de Dios para tu vida. Déjame te ayudo un poco. Pensar en la misericordia de Dios tiene que ver con el amor infalible de Dios, con ese amor inquebrantable, con ese amor incondicional de Dios. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Entonces tiene que ver con un amor increíble de Dios para ti. Y de hecho algunas otras versiones hablan de eso. La Nueva Versión Internacional dice: hazme saber tu gran amor. Otra versión dice: hazme saber de tu amor inagotable. Y entonces quiero que te tomes un tiempo para considerar cómo este amor de Dios tan perfecto se manifiesta en tus vidas. ¿Qué significa para ti la misericordia de Dios, el amor de Dios en tu vida? Nuevamente, déjame ayudarte un poco. ¿Sabes? Cuando pensamos en la misericordia de Dios, en su amor inquebrantable, tenemos que volver a compararlo con nuestro amor. Mi amor por cualquier cosa, por cualquier persona, siempre será imperfecto, pero el amor de Dios siempre va a ser perfecto en todos los sentidos. Entonces, ¿sabes? Tienes que meditar en esa clase de amor que Dios te tiene. Y es increíble porque cuando pensamos en la misericordia de Dios es entender que aun cuando tú y yo somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Su amor nunca falla. Cuando tú y yo pensamos en querer hacer algo para agradar a Dios, la misericordia de Dios nos recuerda que, ¿sabes? No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Así es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia, el amor de Dios. Otra vez es algo inmerecido. Y cuando piensas en la misericordia de Dios, deberías de pensar en que, ¿sabes? Otra vez no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. No puedes hacer algo porque Dios ya te ama, y entonces eso es increíble. Así como tú y yo somos, Dios nos ama, y por lo tanto no podemos hacer nada tampoco para defraudar el amor de Dios. Dios no dirá: ay, porque hiciste esto ya hoy te amo menos. Dios, así es su misericordia. Entonces reflexiona, ¿qué significa para ti que Dios te ame? Que Dios sea misericordioso contigo. Mientras lo reflexionas, parece que es cuando empieza a tomar ese sabor, ¿no es cierto? Porque comenzamos a entender que el amor de Dios no es algo que Él hace. Dios no ama solamente por amar. Él es el amor, Él es el amor encarnado, es su carácter. No sé qué produce en ti entender y saber que alguien te ama a pesar de todo. No sé, pero para mí es algo que llena mi corazón, porque, ¿sabes? Vivo en un mundo en que se compite por ser amado. Vivo en un mundo donde tienes que hacer para que la gente te acepte, tienes que hacer cosas para ser bueno en el trabajo, para ser bueno en las relaciones, para que te den likes en las redes sociales. Déjame decirte, con Dios no hay nada que tú y yo podamos hacer. Él te ama más de lo que puedas imaginar. El salmista dice: hazme entender, hazme conocer tu misericordia por la mañana. Y entonces un dato interesante para tomar toda la frase sería: ¿por qué tiene que ser en la mañana? Podría ser en la tarde, mediodía o en la noche. Bueno, la verdad es que puede ser a cualquier hora, pero, ¿sabes? Me parece que hay un punto interesante. La Biblia, siempre que habla de meditar, de pasar tiempo con Dios, lo menciona que es en la mañana. Jesús muy de mañana buscaba a su Padre, y me parece que hay un principio. No es una regla, no es una ley que tenga que ser en la mañana. No es de que Dios esté vigente para hablarnos de 4 a 6 de la mañana nada más, y si lo hacen más tarde ya Dios no te hablará. No, Dios puede hablarte a cualquier hora, pero me parece que hay un principio, y el principio es que
Cuando tú y yo reflexionamos, pensamos en Dios desde temprano, lo más seguro es que todo el día estemos pensando en eso. ¿Les ha pasado que escuchas una melodía, una canción en la mañana y ya todo el día la traes? ¿Les ha pasado? Y a veces son canciones que ni nos gustan, ¿no es cierto? O sea, que escuchas ahí y es una canción que ni te gusta, que ni escuchas, pero la escuchaste temprano y ya todo el día la traes. Bueno, me parece que este es el principio. Cuando tú y yo desde temprano escuchamos de parte de Dios su misericordia, todo el día podremos estar pensando en lo mismo. Entonces, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Desmenuza el pasaje. Agarra una frase y tómate el tiempo. La meditación tiene que ver con tiempo y concentración. Tómate el tiempo y concéntrate en la misericordia de Dios. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te hace sentir que eres amado por Dios? Luego, toma la siguiente parte, que es, porque en ti he puesto mi confianza. Nuevamente, repitemos el ejercicio. Y aquí la reflexión es, ¿qué tanto estás confiando en Dios en este momento de tu vida? ¿Qué tanto estás confiando en el Señor? Más bien, a lo mejor otra forma sería, ¿en qué estás confiando? ¿En qué confías hoy? Tal vez te des cuenta que eres como yo. Muchas veces digo que confío en Dios. Soy pastor, tengo que decir eso, ¿no? Pero en la práctica, la verdad es de que confío más en mis propias habilidades. Aún en el ministerio. Muchas veces confío más en el programa que podemos lanzar como iglesia, en una predicación que puedo dar. Confío más en mis habilidades que en lo que Dios puede hacer. Y otra vez, tal vez te encuentres diciendo, es que yo sí confío en Dios. Y te creo, por eso estás aquí. Por eso viniste el día de la final del mundial y por eso estás aquí. Porque confías en Dios. Pero otra vez, reflexionar, meditar en la palabra de Dios es volverte a centrar y preguntarte, ¿estoy confiando realmente en Dios? Y nuevamente te puedo decir, sí, yo confío en Dios y obviamente confío en el Señor, pero también, ¿sabes? Tengo que reconocer que hay áreas en mi vida con las que lucho y no estoy confiando en Dios. Y entonces tienes que tomarte el tiempo. ¿Qué estás confiando? Para algunos, ¿sabes? El dinero. Es un área de la vida en que no confiamos en Dios. Confiamos nuestra salvación a Dios, pero no confiamos nuestro dinero a Dios y entonces no podemos ser generosos con libertad porque, no, y luego si me falta, no, y luego si doy y luego lo usan mal, no, y luego si yo soy generoso y luego Dios no provee el próximo mes. Algunos, tal vez nuestra lucha sea con el dinero y es una área de tu vida en de que tú debieras de reflexionar y de pensar, confío en Dios en esta área. Tal vez tenga que ver con tus relaciones y tal vez no estás confiando en Dios y estás confiando más en tu buen carácter, estás confiando en lo que haces para que la demás gente te acepte. ¿En qué estás confiando? El salmista decía, y he puesto mi confianza. Es un salmo de David y cuando piensas en la vida de David, David tuvo una vida de altibajos. En ocasiones estaba en una relación tan extraordinaria con Dios, ganando batallas, viendo enormes milagros, pero otras veces estaba en el fondo, estaba ya revolcándose en el pecado y era esta vida de altibajos y en medio de eso él decía, Dios, confío en ti. Entonces, mientras piensas en eso, tal vez tengas que identificar en qué estás confiando. ¿Realmente confías en Dios o no? Luego sigue diciendo el salmista, muéstrame el camino que debo seguir. El ejercicio es el mismo. La vida, una de las grandes preguntas que tenemos es, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios?
¿Cómo podemos identificar ese camino que Dios quiere que sigamos? ¿Cómo conozco si esta decisión está bien y esta está mal? ¿Cómo conozco eso? Y entonces, en medio de este versículo, tú pudieras tomarte el tiempo para reflexionar. Dios, muéstrame el camino. Dios, muéstrame tu voluntad. Tal vez estés aquí esta mañana en medio de tomar una decisión en tu vida. Tal vez estás inquieto por algo que no sabes cómo responder. Y tal vez sea este momento de decir, Dios, ¿qué hago con esto? Muéstrame el camino correcto. Muéstrame tu voluntad sobre esta situación. Ahora, me encantaría decirte que es algo automático entender que es bueno y que es malo, porque la lucha del creyente no es entre lo bueno y lo malo, más bien es entre lo bueno y lo mejor. Entonces muchas veces es donde nos encontramos perdidos y mira, mientras pensaba en cómo responder a esta pregunta, y es una pregunta recurrente, pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, no es algo sencillo de responder, pero a la vez sí, porque, ¿sabes? Siempre me hace pensar en esta imagen de Jesús como el buen pastor. El evangelista Juan, en Juan capítulo 10, habla del buen pastor. Dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y entonces, mira, me gusta entenderlo así. ¿Cómo puedo conocer y entender la voluntad de Dios? Es cuando tú y yo podemos recordar que Dios, que Jesús es nuestro pastor. Y si eres una oveja, si eres un discípulo de Jesús, la promesa es que las ovejas conocen la voz de Dios. Y entonces, ¿sabes? Esta es mi idea, este es mi punto. Siempre que trato de descifrar qué es lo que Dios quiere que haga, vuelvo a recordar, Dios, tú eres el pastor. El trabajo del pastor es guiar, es dirigir, es llevar a un buen pasto a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Pero el trabajo de la oveja simplemente es obedecer y seguir. Entonces, ¿sabes? Me parece que todo se centra en esto. Dios, déjame escuchar tu voz, ser obediente a lo que tú me estás diciendo. Ahora, ¿sabes? Escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Otra vez cuando nos tomamos el tiempo para meditar, para pensar realmente en la palabra de Dios, vas a escuchar la voz de Dios, vas a entender lo que Dios quiere que tú hagas. Dios nos dejó su palabra para que tú y yo lo podamos escuchar y lo podamos entender. Dios va a usar muchas veces nuestras circunstancias. Dios usará las circunstancias para que tú y yo podamos entender lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez va a usar una persona y tal vez un hermano en la fe vendrá y te dirá algo. Tal vez cuando tú pidas consejo a alguien, Dios usará una persona. Por eso se vuelve importante tener relación con hermanos de la fe, porque muchas veces el consejo de tus hermanos en la fe será la palabra de Dios que tú necesitas. Dios usará su palabra, las circunstancias u otras personas. Y déjame llamar un poco tu atención, y tal vez esto parezca raro, pero y como Dios usará su palabra, usará circunstancias a otras personas, sigo creyendo que Dios aún pudiera hablarnos audiblemente. Y yo sé, nunca he escuchado la voz de Dios, créeme, nunca la he escuchado. No sé decirte si es grave, si es dulce, no sé, nunca la he escuchado audiblemente la palabra de Dios, pero creo que Dios tendría aún el poder de hacernos escuchar su palabra de una manera audible. Porque al final, ¿sabes? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con una capacidad espiritual. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y una de esas cualidades fue que nos dio un espíritu. Y entonces, cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para orar y hablar con Dios, estás conectado de una manera espiritual con Dios. Y entonces muchas veces Dios tal vez no te va a hablar de una manera audible, pero va a poner un impulso en ti hacia lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Este es mi punto, ¿sabes? Dios es un buen pastor. Él le habla a sus ovejas. Él guía, Él dirige.
Santiago dice que muchas veces no tenemos respuesta de nuestras oraciones porque no pedimos bien, porque no pedimos como debe de ser, es decir, a veces no ponemos atención. Tal vez en medio de esa confusión en tu corazón sobre algo, tal vez sea simplemente detenerte y escuchar a tu pastor, escuchar la voz de Dios hacia dónde quieres ir, a dónde quiere que tú vayas. Luego sigue diciendo el Salmo, dice, porque en tus manos he confiado o he puesto mi vida. ¿Sabes? Nuevamente, el salmista nos lleva a considerar y a pensar qué significa para ti poner tu vida en las manos de Dios. ¿Qué significa poner tu vida en las manos de Dios? Otra vez el salmista está diciendo, mi vida está en tus manos. No está diciendo algo así como que, bueno, solo una parte de mi vida. Te voy a confiar mi salvación. Te voy a confiar esa vida espiritual. Sí, Dios, hazte cargo de eso y ojalá y no llegue al infierno y te voy a confiar esa parte. Para ti, confiar tu vida completa a Dios. ¿Sabes? Para mí, muchas veces tiene que ver con dejar otra vez tratar de impresionar a los demás. Dar mi vida a Dios, es decir, Dios, ahí está. No importa lo que tú quieras hacer con ella. Dar mi vida a Dios, es decir, Dios, te lo confío y no sé lo que vaya a pasar mañana, no sé si van a descubrir un cáncer en mi cuerpo, no sé si vaya a pasar una situación difícil en mi vida, pero mi vida te la confío, lo que tú quieras hacer. Eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Qué significaría para ti? Soltarte, decir, Dios, te confío mi vida. No importa lo que va a venir mañana, no importa si es bueno, si es muy terrible, mi vida está en tus manos. Y es lo que nuevamente sería bueno que tú y yo nos tomáramos el tiempo para decir, Dios, quiero confiar plenamente en ti. Confiar tiene que ver con una rendición total. Tiene que ver con decir, Dios, confío que tú eres un Dios misericordioso. Dios, confío en ti porque tienes ese amor inquebrantable, porque eres siempre fiel. Confío en ti porque al final todo lo que soy y lo que tengo dependen de ti y puedo confiar en que el futuro contigo puede ser algo mucho, muy bueno. La promesa es que cuando meditamos en la promesa de Dios, cuando meditamos en su palabra, va a ir bien. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de que son palabras mágicas. Estoy hablando de una condición del corazón. Quiero terminar con esto. Quiero invitarte a que juntos podamos leer esto como una oración. No sé cómo llegaste aquí, lo que los músicos pasan. No sé si llegaste con una decisión que estás por tomar. No sé si en medio de tu vida está sucediendo algo que necesitas recordar una parte de esto. Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos en pie? Nosotros leemos este pasaje y entonces léelo junto conmigo en voz alta como una oración. Y si hay algo que necesitas escuchar de parte de Dios, ojalá y Dios pueda usar su palabra. Invitaciones, ¿sabes? Esta semana no desperdicies ningún día sin meditar en la palabra de Dios. El reto es bien grande. Meditar en la palabra de Dios requiere tiempo y concentración. Dos cosas que hoy escasean. Lo menos que tenemos es tiempo. ¿Te has dado cuenta? La vida es tan rápida, tan acelerada. La vida, hay tantas cosas por hacer. No tenemos tiempo. ¿Quién se podría tomar un tiempo de sentarse tranquilo? A veces no tenemos tiempo de eso.
oro porque cada uno de nosotros encontremos tiempo. Pero luego dice que la meditación no solamente requiere tiempo, requiere concentración. Otra cosa que hemos perdido, porque cuando tienes el tiempo y quieres concentrarte, llega la notificación de Facebook, de tu red social, te llega el WhatsApp de inesperado, suena el teléfono. Meditar en la palabra de Dios no será fácil, pero tiene grandes rendimientos. Tiempo y concentración. Oro porque Dios te conceda eso esta semana. Nos conceda tener el tiempo y la concentración para meditar en tu palabra. ¿Quieres leerlo junto conmigo y léelo como una oración? Lo leemos juntos. Dice: muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Dios,